Bueno, pues muy buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en un San Jordi. Es raro hacer una presentación en San Jordi, pero bueno, gracias por acompañarnos y por arroparle a Marcus, a Edgardo. Y bueno, también pedirle las gracias a Claudia Verdeja, que nos va a hacer también de lectora de algunos de los poemas de Marcus. Y a Marcus, pues muchísimas gracias por visitarnos desde Suiza, que ya hoy es el último recital del ciclo que comenzó con Canarias, ya antes de la Semana Santa. Y bueno, pues os dejo en muy buenas manos. Hoy contamos con muy buenos lectores, así que bienvenidos una vez más. Y damos las gracias a los que nos han enviado mensaje desde Facebook, y que el vídeo estará editado entre semana en el canal de YouTube. Así que bueno, bienvenidos. Bueno, gracias Juan Pablo. ¿Puedo hablar de pie? Sí, sí. Vale. Bueno, gracias a todos por acompañarnos y a Marcus por haber venido desde Zúrich. Para mí es una felicidad poder presentarlo porque es un amigo de hace muchos años. Yo escribí el prólogo para esta antología de Marcus, o sea que obviamente no voy a repetir lo que ya escribí aquí, voy a tratar de glosar la figura de Marcus Hediger y de su poesía. Marcus nació y vive en Zúrich, a pesar de que, si no me equivoco, creo que pasaste una parte importante de tu infancia en un cantón de donde son los Habsburgo, ¿no? Del norte Sí, de Arga Suiza. o Argovia. Exacto. Sí, creo que hay un hecho definitorio en la poesía de Marcus, que evidentemente forma parte también de su historia personal, que es que, a pesar de que su lengua materna es el alemán, en el momento en que él decide, o que él sabe que va a ser poeta, decide escribir en francés. Esto me parece un hecho bastante notable porque, como ustedes saben, en el siglo XX ha habido una serie de escritores, o desde finales del siglo XIX, quizá el decano de esa estirpe podría ser Joseph Conrad, que cambia de lengua. Luego, en el siglo XX ha habido varios escritores notorios. Hay un famoso libro de Jost Steiner sobre esa cuestión, pero la mayor parte de esos escritores que cambian de lengua, o como en el caso de Samuel Beckett, que oscila entre una lengua y otra, tienen una motivación, podríamos decir, política, que implica un desplazamiento, ¿no? Una obligación, o a veces una elección por abandonar el país, y eso implica un cambio, como el famoso caso también de Nabokov. En el caso de Marcus, el cambio de lengua es una decisión estrictamente poética, podríamos decir, porque no cambió de país, no fue nunca un exiliado. Afortunadamente, no sé si hubo alguna vez exiliado en la historia de Suiza. Él podría haber sido el primero, pero es entre las muchas ideas extravagantes que tuvo, no se le ocurrió esa. Y me parece que esta decisión se refleja obviamente en su poesía, yo diría, al menos por algunos elementos que me gustaría remarcar. Uno es una cierta atracción o una notoria atracción que determina mucho su poética por los poetas en lenguas romances, ¿no? No solamente en francés, que es la lengua que él decide adoptar, aunque hay una relación muy importante con un poeta libanés parisino que fue Georges Hadé, que está muy presente en la obra de Marcus,
pero también por su relación con otras dos tradiciones en lenguas romances que creo que son muy determinantes. Una es evidentemente el castellano. Marcus habla, escribe perfectamente en castellano. Tiene una gran atracción por la poesía latinoamericana y hay una figura que él tiene muy presente, que cuando yo lo conocí me llamó un poco la atención, pero luego fui comprendiendo por qué esa figura es tan atractiva para Marcus, que es Alfonsina Storni, ¿no? Alfonsina Storni es una gran poeta argentina nacida en la Suiza italiana, que como Marcus cambia de lengua, evidentemente en el caso de Alfonsina, podríamos decir, forma parte de esa tradición de la que yo hablaba ahora. Es una relación muy interesante la que Marcus establece con Alfonsina, porque como pasa siempre con los poetas al margen de los programas universitarios, de lo que dicen las enciclopedias, construyen su propia tradición, y la tradición de Marcus en lugar de Alfonsina es extremadamente interesante, porque la pone en la órbita de los grandes poetas que constituyen, podríamos decir, sus referencias, ¿no? Entre los italianos, yo creo que además de Giorgio Orelli, poeta suizo en lengua italiana, al que Marcus también fue muy cercano, yo diría que cuando uno lee su poesía hay un aire, diría, que creo que tiene que ver con Montale, por ejemplo, ¿no? Con Ungaretti, es decir, con una poesía donde aparece mucho algo que creo que es particular de la tradición moderna en las lenguas romances, que es lo que podríamos decir la percepción del mundo por los sentidos, ¿no? Yo hago un juego de palabras en este prólogo, donde digo que en la poesía de Marcus uno tiene la sensación de que una consigna podría ser que el sentido no mate los sentidos, ¿no? Es decir, que antes que un sentido determinado, el poema lo que busca es esa percepción de lo real, de la experiencia, a través de, por supuesto, de la vista, que es el sentido rey, pero no solamente, ¿no? El olfato, del sonido, etc. Y la segunda característica, que creo que probablemente tiene que ver con esa distancia que significa no escribir en la lengua materna, es ¿cómo decir?, la no inmediatez de la escritura, ¿no? Creo que en la poesía de Marcus uno siempre tiene la sensación de que hay una larga meditación, hay una larga decantación, ¿no? De hecho, su obra poética es bastante breve, son 3 libros, si no me equivoco. Creo que eso tiene que ver con la manera en que Marcus busca trabajar el poema hasta que encuentra su forma definitiva. Algo que es interesante, particularmente en la poesía moderna, porque claro, cuando se escribían sonetos o se escribían odas, probablemente cuando la forma estaba encontrada, a lo mejor ya no había dudas sobre eso, pero en el verso libre siempre, creo, tenemos la sensación de que hay algo que todavía no está del todo resuelto, ¿no? Que puede parecer como una cosa casual o como una cosa fácil. Y en el caso de Marcus hay algunos poemas, por ejemplo, como uno que él llama un tanka, la tradición japonesa, que puede tardar más de 10 años en resolverse y son apenas 5 líneas, ¿no? Yo digo en el prólogo que hay esa famosa carta en la que Flaubert dice: he trabajado todo el día y solo he conseguido escribir 4 líneas. Y yo decía, Marcus trabaja todo el día y resuelve una sílaba, ¿no? O sea, le gana a Flaubert en cuanto a obsesión por encontrar le mot juste. A pesar de lo que acabo de decir, y eso que creo que es lo interesante también, que los buenos poetas se escapan de las definiciones que uno puede encontrar enseguida,
hay en la poesía de Marcus, o en una parte importante de su poesía, un elemento narrativo. Es decir, sus poemas están hechos de algunos personajes, por ejemplo, de infancia, de algunas de las figuras literarias que él conoció y con las que tuvo amistad. Y eso es interesante porque dentro de esa lenta decantación, el poema tiene también, como van a ver ahora en la lectura, una textura narrativa. Yo no diría que son poemas que cuentan una historia, pero sí dejan ver el entramado de una experiencia, de una ¿cómo decir?, de una vivencia, de una serie de personajes, de cosas que sucedieron y que el poema registra. En ese aspecto hay un juego de palabras interesante que yo quería señalar, que Marcus dice en la nota inicial que Francis Ponge, que creo que es un poeta también que tenemos que mencionar por la manera tan intensa en que Francis Ponge define la necesidad de rehacer la relación entre objeto y palabra, ¿no? en ese libro imprescindible que es Le Parti pris des choses. Francis Ponge, en una carta, si no me equivoco, a Albert Camus, le dice que le habla, forma el neologismo proema, ¿no?, sacado de pros y poema, ¿no?, que nosotros podríamos traducir como proema también, poesía y prosa. Y Marcus acuña la palabra romanesí, que sería román, ¿no?, relato, más poesía. Con lo cual creo que, como van a ver también, en este aspecto hay una búsqueda formal evidente. Bueno, no me voy a extender más. Creo que es un acontecimiento tener aquí hoy a Marcus. Claudia va a leer la traducción, Marcus leerá el poema original. Los dejo con ellos. Muchísimas gracias.